Hola a todos y todos, bienvenidos a una nueva sesión en este curso de Lingüística General. Para mí es un placer empezar con nuestro cierre formal del curso y para eso quiero contarles que hoy en este video vamos a hablar sobre sintaxis y sobre gramática y cómo anclamos estos dos términos supremamente esenciales con lo que conocemos como el valor lingüístico. Esta clase está dividida en partes. En cada una vamos a ir construyendo paso a paso una comprensión mucho más profunda de cómo funciona el lenguaje, más allá de unas reglas normativas, y vamos a ver entonces cómo las estructuras gramaticales no solo son un conjunto de normas porque sí, sino que son una red mucho más viva de relaciones que dan sentido particular. Así que si alguna vez, de alguna otra manera, mi querido profe, te has preguntado por qué una palabra significa lo que significa o por qué el orden de las palabras cambia el sentido del todo, esta clase del día de hoy es para ti y vamos a empezar. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta de ¿qué es el valor lingüístico? ¿Sí? Y vamos a comenzar por la base supremamente importante que la planteó el lingüista que hemos trabajado durante todo este curso, que es Ferdinand de Saussure. A mediados del siglo XX, este lingüista propuso que el lenguaje es un sistema de signos, que ustedes ya lo tienen súper claro y no se pueden ir de este curso sin eso, y que cada signo está compuesto por dos caras inseparables. ¿Cuáles serán esas dos caras? Yo quiero que ustedes pausen este video y digan, bueno, vamos a ver si he aprendido algo. Creo que es esta y creo que es esta. Pues esas dos partes inseparables son el significante, que es la forma física de la palabra, lo que escuchamos o lo que escribimos, y el significado, que es el concepto mental que asociamos a esa forma. Pero lo más revolucionario es que de alguna otra manera Saussure no se detiene ahí. Él de alguna otra manera establece y dice que el valor de una palabra no está en sí misma, sino en la relación que tiene con las demás dentro del sistema de la lengua en particular. Es decir, mis profes, el lenguaje funciona por oposiciones. Eso ya se los había explicado en una clase anterior a esta, ¿sí? Una palabra adquiere sentido de alguna u otra manera porque no es otra. Padre se entiende por su diferencia con madre, hijo, abuelo, entre otras, ¿sí? Entonces les voy a dar un ejemplo muy claro. Tomemos la palabra noche, que yo recuerdo que en un video se les comentaba, ¿sí? Tomemos la palabra noche. Noche no tiene valor por sí sola. Tiene sentido porque se opone a día, ¿sí? Se opone a luz, se opone a mañana. Si solo existiera la noche, no necesitaríamos esa palabra. Este concepto nos dice algo poderoso, mis profes, y es que el lenguaje es relacional, no es absoluto. Entonces, entendamos en primera instancia, y esto es muy importante si están tomando nota, el valor lingüístico es entonces el resultado de un sistema de diferencias y esto va a ser supremamente importante para entender todo lo que sigue en este video de sintaxis y de gramática. Ahora, vamos a hablar entonces de una aplicación del valor lingüístico en ejemplos cotidianos. Vamos a ver cómo este valor lingüístico se manifiesta en el día a día, en nuestra cotidianidad. Pensemos por un momento en la palabra perro. Yo les pregunto a ustedes, ¿tiene el mismo valor en todas las culturas, en todos los contextos? En español, perro se asocia con un animal doméstico con connotaciones emocionales o muy simbólicas. Pero yo les pregunto, ¿qué pasa si en un contexto urbano alguien dice, uy, es que ese man es un perro? ¿El valor cambia? El valor entonces de una palabra, mis profes, no es fijo, depende de sus relaciones y de su contexto, ¿sí? Yo les propongo que hagamos un ejercicio y pausemos. Escriban una palabra muy ambigua en una hoja que ustedes tengan, como banco, por ejemplo, y analicen dos contextos diferentes donde su valor cambie completamente. Y esto sucede.
Luego, de alguna otra manera, se van a preguntar por qué ese cambio no es del significante ni del significado en sí, sino de las relaciones dentro del sistema lingüístico. Entendiendo un poco el valor lingüístico y de todo esto que yo les he aclarado de alguna u otra manera de que el lenguaje es relacional y no es absoluto, vamos a entender entonces ahora un poco de qué es la sintaxis. Sintaxis viene del griego sintaxis, ¿sí? Que significa orden o disposición. En lingüística se refiere a cómo se organizan las palabras en una oración determinada para formar estructuras con sentido. Por ejemplo, la profesora explicó el tema con claridad. Esta oración tiene un orden, tiene una lógica interna. Cambiar ese orden puede alterar el significado o incluso hacerlo incomprensible. Un punto supremamente clave que tenemos que tener en cuenta es que la sintaxis no solo organiza, también aporta sentido a la oración. Entonces, súper básico, en la lingüística la sintaxis es la organización de las palabras en una oración para formar estructuras con sentido. Para eso tenemos que tener claro unos componentes sintácticos básicos, ¿sí? Tenemos entonces unos componentes esenciales que toda la vida nos han regido en nuestro proceso comunicativo. El sujeto, de quien se habla, el predicado, lo que se dice del sujeto, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Un ejemplo súper claro. El gato negro duerme en el sillón. El sujeto, que es el gato negro, el núcleo, que es el gato, y el predicado, que es duerme en el sillón, ¿sí? El núcleo del predicado es duerme, ¿sí? De alguna u otra manera yo les voy a poner acá unos videos también para que ustedes se puedan orientar. La sintaxis entonces, mis profes, revela que el lenguaje no es una lista de palabras, sino todo lo contrario, es una estructura, es desde mi perspectiva una arquitectura del pensamiento. Y entendiendo sintaxis de una manera muy concreta, pasamos entonces a entender qué es eso de gramática, qué entendemos por gramática. Cuando nosotros hablamos de gramática, generalmente pensamos en reglas que corrigen el lenguaje. Pero en la lingüística, la gramática es la descripción del sistema de una lengua. Ojo, describe una lengua de manera concreta. ¿Qué formas existen? ¿Cómo se combinan? ¿Qué estructuras se permiten y cuáles no? Por ejemplo, yo comí manzana. Eso es una oración muy válida, ¿cierto? Pero si yo digo, por ejemplo, yo manzana comí, ¿tendrá sentido? No es común, sí, pero puede tener de alguna otra manera un sentido en la poesía. La gramática entonces no es solo normativa, es muy estructural, es muy creativa y es muy cultural. Y a partir de eso entendemos entonces que hay un valor gramatical y una relación con la sintaxis, ¿sí? Vamos a leer un pequeño texto y vamos a volver al valor lingüístico. Al valor lingüístico y respondemos entonces a ¿puede la gramática modificar ese valor? Y yo les tengo un ejemplo. El niño lee el libro. El libro lee el niño. Tienen el mismo significante, pero el orden gramatical transforma el sentido completamente. De alguna u otra manera, tenemos que entender y comprender que hoy hemos visto en este video de manera muy general, pero también con definiciones muy claras, que el lenguaje no es algo rígido ni arbitrario, ¿sí? Al contrario, mis profes, el lenguaje es un sistema vivo, es un sistema relacional, es un sistema mucho más dinámico. La sintaxis, la gramática y el valor lingüístico están entrelazados. Entender esto no solo nos ayuda a usar mejor el lenguaje, sino que también a pensarlo de una manera mucho más crítica, ¿sí? Yo los invito a que de manera individual y de manera personal creen una pequeña oración donde el valor de una palabra cambie si se cambia el orden. Luego lo pueden compartir conmigo a través del correo o con otros compañeros y pueden responder entonces a la pregunta de qué cambió de alguna otra manera y en forma personal a la hora de entender la gramática después de esta clase.
hubo algún cambio, lo comprendimos de alguna manera distinta. Los invito a que vean los videos de apoyo para que la comprensión quede mucho más sólida en cuanto a esta temática.